Hola, me presento, soy Nicolás. Este video tiene la principal intención de mostrar cómo diferenciar o cómo comparar dos señales mediante un amplificador operacional o un op-amp, su sigla en inglés. Y esto lo voy a llevar a cabo con, bueno, tengo baterías de 9 voltios por acá, tengo pilas de 1,5, de esta cortita, la bien cortona. Tengo resistencia, tengo diodos LEDs y los amplificadores operacionales y varios cables y la placa Pro Tour. También tengo un multímetro por aquí para ir comparando las señales y cachando que todo cuadre perfecto. Así que nada, veamos cómo se hace. Vale, déjame mostrarte gráficamente qué es lo que yo quiero hacer, básicamente. Vamos a tener un voltaje de entrada, llamémosle VI. Ya un voltaje de entrada puede ser un sensor, lo que sea, lo que uno quiera. Y va a llegar a un voltaje, llamémosle voltaje de referencia, ref. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo quiero que haga? Cuando el voltaje de entrada sea mayor al voltaje de referencia, yo quiero que ocurra un suceso, algo, lo que sea, no sé todavía. Y cuando el voltaje de entrada sea menor al voltaje de referencia, que ocurra otra cosa, pero todo lo contrario a lo que ocurrió anteriormente, ¿ok? En este caso voy a trabajar con LED porque es mucho más fácil ejemplificarlo y todo se hace más simple. Pero en el fondo el circuito es eso, es muy simple. Ya, y preguntémonos ahora qué es lo que yo necesito para llevar a cabo esto en la realidad, en un circuito real, práctico. ¿Cierto? Voy a necesitar tres fuentes de alimentación. ¿Por qué tres? Una, el voltaje de referencia, ¿cierto? Perdón lo feo. El voltaje de referencia fijo, ustedes lo determinan como ustedes quieran, da lo mismo, no importa. Y el voltaje de entrada, voy a necesitar dos voltajes de entrada, o sea, dos fuentes de alimentación respecto a la entrada. Uno que sea mayor al voltaje de referencia para que me indique la señal de LED 1, llamémosle a este LED 1, y cuando el voltaje de entrada sea menor al voltaje de referencia, se enciende el LED 2, llamémosle a este LED 2. Ya, eso es lo que quiero ejemplificarlo. Entonces, para ejemplificarlo necesito tres señales o tres fuentes de alimentación. Pero yo no tengo fuente de alimentación, por lo tanto voy a trabajar con pilas y que más adelante les voy a mostrar cómo. Vamos a ver cómo se hace. Tengo tres señales, ¿cierto? Lo que expliqué anteriormente, necesito tres señales. Una al medio, la mitad, va a ser de 3 volts, sí. Y me va a dar la cota superior y la cota inferior. Después voy a tener una señal de ejemplo, una señal de, pongámosle señal 1, llamémosle señal 1. La señal 1 va a ser la señal alta, ¿ya? La señal alta va a ser de 4,5 volts. Así lo estipulé, puede haber sido de 5, 6, cualquier cosa mientras no supere los 15 volts, porque recordemos que mientras no supere los 9 volts incluso, porque en el datasheet que pueden ver en pantalla, de hecho, se indica claramente que los 15 volts son lo máximo que permite la entrada del op-amp, del amplificador. Por otro lado, yo tengo una alimentación simplemente de 9 volts y la alimentación nunca puede ser menor al voltaje de entrada del mismo amplificador operacional. Por lo tanto, tienen que respetarse esas dos características. Ya en este momento yo estoy trabajando con voltajes harto más bajos que esos, así que no me preocupo. Estoy trabajando con 1,5, 3 y 4,5. ¿Por qué trabajo con esos tres voltajes? Porque tengo estas pilas de 1,5 cada una y las quiero soldar. ¿Por qué las quiero soldar? Porque es mucho más cómodo trabajar así, directamente conectar los pines a la protoboard, que estar con winch aislante, que fue como lo hice al principio y no me funcionó porque se despegaba todo el rato, no hacía buen contacto, etc. Así que lo soldé de esta manera. No sé si se logra apreciar, más o menos. Pero bueno, yo no soy un experto soldando, pero para los fines que lo quiero, en verdad no necesito más. Simplemente un punto y chao. Esta pila de 1,5 es la señal baja, o la que yo estipulé como señal baja, ¿ya? De 1,5 volts. Luego voy a tener mi señal de referencia, que la mencioné anteriormente, ¿no? Señal de referencia 3 volts. Estas las puse en serie. Por eso elegí 3 volts, para poner 1,5 más 1,5. En serie, recordemos que se suman las fuentes de energía, recordando siempre que estén en buena orientación. Menos más o más menos. Independiente de eso, pero que estén en el mismo sentido. Entonces, aquí si yo mido voltaje, ya lo hice, con el tester, multímetro, lo que sea, voy a medir 3 volts. Ya, de diferencia potencial. Y finalmente esta es la señal alta, también en serie, las tres en serie, 1,5, 1,5, 1,5 por 3 me da 4,5, por eso elegí 4,5. También estar en serie en la misma orientación, menos más, 3 baterías, 3 pilas, y aquí si medimos me va a medir 4,5 volts de diferencia potencial. Ya soldé casi todas fuera de cámara para no hacerlo tan tedioso y para que me saliera más rápido el video, en verdad, simplemente, para que no fuera tan fome. Pero me faltan algunas por soldar, así que ahora...
Ya, entonces, para que me crean, aquí tengo el multímetro. Lo voy a acomodar acá. Ya, me marca 3,23. ¿Por qué me marca 3,23 y no me marca 3, como habíamos dicho? Ya, eso pasa porque estas pilas, voy a pinchar solo una. 1,6. Ya, no 1,5. Por eso. Pero a fines prácticos es casi lo mismo, así que no nos importa. Vamos a medir la señal alta ahora. La baja es una pila convencional, así que ¿para qué? Lo importante es que estén bien hechas las conexiones y que estas que vamos a medir ahora nos den lo que tengan que dar, que en este caso es 4,5. Ya, va a dar 4,8 por lo que le dije anteriormente, que son 1,6. 1,6 por 3, 4,8. Otro acá y me da 4,7, 4,6, 4,7. Estaríamos listos con esta parte. Y ahora vamos al montaje de la placa Protoboard. Ya, bacán. Tengo la placa aquí mismo. Aquí mismo de hecho están los dos OPAMs. No sé si se lograrán ver, apreciar. Tengo un amplificador operacional, un 741. Entonces este es el que voy a usar. Tengo dos y los voy a poner inmediatamente. La posición importa porque tienen una guatita, no creo que se vea, pero bueno, créanme. Acá en los bordes está indicado la alimentación, muy importante. ¿Qué voy a usar? Baterías de 9 voltios. Y algo muy importante que no voy a tener que soldar porque tengo estos adaptadores. Son muy útiles. Simplemente esto acá y listo. Aquí ya los pelé, así que los cables simplemente van a la alimentación. Los voy a poner al tiro acá, el más y en el menos. Lo que yo quiero hacer es hacer una fuente bipolar, ¿ya? Como expliqué anteriormente, no tengo fuente bipolar, no tengo una fuente de poder como tal. Por lo tanto, lo que voy a hacer es usar dos baterías. Yo justamente tengo dos baterías en mi casa de estas, de 9 voltios, y lo que voy a hacer con estas es ponerlas en serie. ¿Para qué las voy a poner en serie? Para que por un lado tenga mis menos 9 voltios, por el otro tenga mis más 9 voltios y al medio tenga mi tierra o mi voltaje igual a 0. ¿Cachai? Mi voltaje de referencia. Mi segunda fuente de poder. Esta va a ser la alimentación netamente de los OPAMs. Ahí está la energía, dos baterías, 9 voltios cada una. Rojo positivo, negro negativo o neutro y verde tierra. En cuanto a lo que voy a utilizar ahora, dos resistencias. ¿Para quién? Para estos dos LEDs. Estos de acá. Tengo dos LEDs, uno verde, uno rojo. Ya, el verde voy a asumirlo como la cota superior y el rojo la cota inferior. Ya, porque yo quiero diferenciar dos señales, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cuál se me encienda, voy a estar diferenciando qué señal me está llegando al LED correspondiente. Básicamente esto me sirve para verlo visualmente. También lo puedo medir con multímetro y lo voy a hacer, pero de esta forma más visual. Y las resistencias son netamente para que el LED no explote. Son de 220 ohms, si no me equivoco, sí. Voy a ir conectando para ponerla en serie. Queremos juntar estas dos, conectarlas mediante un cable. Voy a usar el cable verde porque representa tierra más que nada y simplemente respetar los colores y no confundirme. Ya, entonces acá en teoría tengo 0 voltios. Acá tengo más 9 y acá tengo menos 9 voltios. 8,43, 8,33, bueno, 9, dejémoslo en 9. Estas baterías no son nuevas, así que dejémoslo en 9. Por otro lado, respecto a la tierra, respecto al neutro, tengo menos 8,8, menos 9. Entonces tengo mis menos 9 voltios y mis más 9 voltios a cada lado, que es lo que yo quería, porque quiero hacer una fuente bipolar. Ya. ¿Qué procede? Conectemos los OPAMs. ¿A qué me refiero con conectar? Alimentémoslos, más bien dicho. Entonces, para alimentarlos, ahora están viendo en pantalla el datasheet, ¿ya? Aquí en la leyenda del costado nos indica que el pin 4 es la entrada negativa, o sea, la alimentación negativa, perdón, y el pin 7 es la alimentación positiva, ¿ya? Por eso es importante ver la orientación del OPAM, porque como bien marca el datasheet, tiene una cuenca, un sacado en la parte superior. Ok, hay que fijarse en eso porque si no, queda la caga. Ya, el cuadro. Fijémonos cuál es el cuadro. El cuadro es este pin, el de acá. Ya, entonces, rojo para seguir los colores. Y lo conecto al menos 9 voltios.
Y el 7 que está al otro lado, si no me equivoco aquí, es mi positivo. Lo mismo con el otro, exactamente igual porque son iguales. Pulento. Ya miren, esto lo acabo de conectar, pero lo voy a conectar mientras, los voy a conectar al final. Me gusta armar el circuito y después energizarlo porque si no puedo hacer un corto por ahí entre medio y se me empiezan a calentar la batería y no quiero eso porque son las únicas que tengo. Ya, agreguemos los LEDs al tiro. Recordemos que los LEDs tienen una patita más larga que la otra. La patita larga es el ánodo, la patita corta es el cátodo. Por lo tanto, la patita larga la conectamos en el sentido positivo. La chiquita a mi referencia o a la tierra. Pongamos al tiro las resistencias. Ya. Lo que me queda, voy a retornar a tierra. Cada LED. Mi tierra es esta, que también es esta otra de acá abajo. Esta fila también es mi tierra, porque están conectadas mediante este cable. ¿Qué más? Tiremos al tiro la salida del op-amp directamente a los LEDs. ¿Ya? Dijimos que el verde iba a ser el rango alto y el LED rojo iba a representar el rango bajo. Así que hagamos la de color amarillo. La salida del op-amp, según el datasheet, es el 6, el pin 6, número 6. Así que la voy a poner en pin 6, ahí, directamente a la resistencia. Del mismo modo, el otro op-amp, pin 6, al LED verde. Entonces, el op-amp, el primero de acá en pantalla, es el que va a ir al LED verde, o sea, al rango alto. Y el segundo op-amp va a ir al LED rojo. Ya, listo. ¿Qué pasa con las entradas? Para las entradas, tengo que utilizar las pilas que soldé anteriormente. Ya, en pantalla se puede observar cómo es el comparador de voltaje, ¿cierto? Aquí te dicen, está la imagen del op-amp con sus dos entradas, V1 y V2, todas alimentaciones, VS+, VS2, VS-, perdón, y la salida de out. Ya, esta es mi referencia, mis 3 voltios. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? De acuerdo al datasheet, yo necesito que el LED verde se encienda si y solo si V1 es mayor a V2. Ya siendo V1 la entrada positiva, V2 la entrada negativa, o en una palabra, V1 siendo la entrada no inversora y V2 la entrada inversora del op-amp. V1 en este caso, como es la entrada no inversora, en este op-amp de la izquierda que tengo aquí es el pin tercero. El pin tercero se ubica en la tercera posición del lado izquierdo del op-amp. ¿Ya? Entonces lo que voy a hacer es que ahí necesito conectar mi señal de prueba, pero mi referencia tiene que ir en el 2. ¿Por qué en el 2? Porque cuando V1 sea mayor a V2, solo en ese caso el LED se va a encender. Como el LED funciona de tal manera que deja pasar la corriente de un lado a otro, desde el ánodo al cátodo, ¿cierto? Nosotros queremos que en el ánodo de este LED verde haya voltaje positivo. Se va a estar respetando la condición y por ende se va a encender. Ok, entonces referencia al pin 2. Y nuestro neutro lo referenciamos a tierra. Y tierra, recordemos, voltaje 0, lo ponemos acá. Ya, entonces tengo lista la referencia. ¿Qué más? Yo necesito sacar también de aquí, porque voy a ocupar el mismo neutro. Sacar de este mismo neutro, de esta misma señal neutra, que son 3 voltios, al otro op-amp. Pero ¿qué pasa? En el segundo op-amp pasa algo diferente. Yo no quiero que el LED rojo esta vez se encienda cuando el voltaje de prueba es más grande que el voltaje de referencia. Yo quiero lo contrario, que cuando el voltaje de prueba es más pequeño, ahí se encienda, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiero decir? Yo no quiero que el LED rojo y verde se enciendan al mismo tiempo, no tiene sentido. Yo quiero diferenciar las señales. ¿Cómo lo hago? Simplemente invierto la entrada, ¿cierto? Es lo más lógico. ¿Por qué? Porque en el momento de invertir la entrada de referencia, en este caso se va a encender el LED rojo cuando la entrada de referencia sea mayor, que es lo que yo busco, porque yo busco diferenciar estas dos posiciones, estas únicas dos opciones, que sea mayor a la entrada de referencia o menor a la entrada de referencia. Cuando sea menor a la entrada de referencia, el op-amp 2 va a trabajar y va a encender el LED rojo, o eso es lo que buscamos, ¿ya? De acuerdo al datasheet que ya mostramos en pantalla, ¿cierto? Entonces aquí lo voy a conectar a la entrada no inversora, o sea LED 3, pin 3, perdón. Entonces ahí tengo lista mi referencia. Lo único que me queda conectar son mis señales, y para eso vamos a ir por partes. Probemos primero con el LED rojo, ¿ya?
Entonces, ¿qué queremos ahora? Nosotros vamos a intentar que el LED rojo se encienda. Para que eso ocurra, tomamos nuestra señal de 1,5 volts, que es esta pila, la conectamos en el pin número 3 del primer op-amp, y aquí tiré un cable, que lo tiré antes, pero no lo vieron. Tiré este cable directamente desde el pin 3 al pin 2 del segundo. Conectamos aquí, y esta la tiramos al pin número 2 del segundo op-amp, del op-amp que está más alejado de pantalla. ¿Ya? Y nuevamente nuestro neutro de la pila a tierra, a referencia. Listo. Y está montado el circuito. Alimentemos entonces. Vamos a alimentar. ¿Ya? Alimentamos. Vemos que se encienden las dos luces, lo cual no debería ocurrir. Pero alimentamos de forma completa. Y ahí está la LED rojo. No sé si se alcanza a apreciar. Ahí se ve más o menos. Se alcanza a ver, creo que sí. Ya, bacán. Se encendió el LED rojo. Veamos si es pura casualidad o de verdad se encendió porque tenía que encenderse. Ok. Entonces con el tester, el multímetro, vamos a medir el voltaje que le está llegando. Espero que se vea. Entonces referencio a tierra y marco en el segundo pump y me da 6,23. No sé si se alcanza a apreciar en pantalla del multímetro. Espero que sí. Voltaje esperado dentro del rango, esperaríamos idealmente 9, teóricamente debiera ser 9, pero en verdad está bien porque funciona perfecto para que el LED se encienda de manera óptima, no preocuparse. Y en el primer op-amp, el cual debería corresponder al LED verde, nos marca, no sé si logra apreciar, menos 8,81. Es perfecto, perfecto menos 8,81. ¿Por qué? Porque este op-amp lo que está haciendo es comparar la señal de referencia con la señal pequeña. ¿Y qué nos está diciendo este op-amp? Nos está diciendo, oye, bueno, esta señal de referencia es mayor a la señal de entrada que me estáis dando. Por lo tanto, te tengo que entregar la señal negativa, la alimentación negativa, perdón. Los menos 9 voltios. Por eso me está entregando menos 8,81, 8, tanto. ¿Ya? Entonces está perfecto. Ya, cambiemos ahora. Saquemos la señal de prueba de 1,5 voltios y pongamos la señal grande, la señal de 4,5 esta vez. Conectamos de igual manera como desconecté la de 1,5, la conecto justo como la desconecté. Ahí, perfecto. Y justamente se enciende el LED verde. Justamente. Se encendió el LED verde, ahí está. Veamos nuevamente con el multímetro. Referencia y medimos nuevamente el segundo pan primero, lo medimos, menos 8,81, perfecto, justo lo que nos marcaba el primero pan en la medición anterior. Y en el segundo, o sea en el primero pan primero 6,2, 6,21, ronda por ahí, perfecto. El LED rojo está bloqueando la señal, no está dejando pasar corriente porque así funciona un LED. Y el LED verde la está dejando pasar porque le está llegando voltaje positivo por el ánodo, lo cual es perfectamente lo que estábamos esperando. Así que funciona perfecto. Bueno, a modo de conclusión de este video quería contarte que estoy seguro que deben haber mil y un formas de resolver este problema, estoy seguro. Pero a mí y a Tomás, que fue con un compañero que hice un trabajo este semestre relacionado con esto, fue la primera que se nos ocurrió. Otra cosa que decir es que esto se puede llevar a 3 señales, comparar 3 señales distintas, 4 señales, 5 señales y 6 señales. Pero se vuelve más complejo. ¿Por qué se vuelve más complejo? Por los casos intermedios. Por darte un ejemplo, el caso de 3 señales comparativas, claro, es muy fácil comparar la superior, la inferior, pero la del medio no tanto. ¿Por qué la superior sí? Porque lo único que te importa es que sea mayor que esta referencia, llamémosle. Que sea mayor, no sabéis cuánto mayor, pero no te interesa. La menor lo mismo, no sabéis cuánto inferior, pero no te interesa, que sea inferior y chao. Pero la del medio tiene que ser menor que esta y mayor que esta al mismo tiempo. Y eso es lo complicado, porque no sabéis cómo hacerlo al mismo tiempo tal que te funcione de manera correcta. Y eso es lo que nos jodió tanto el semestre pasado con un compañero, con Tomás, que al final se nos ocurrió la idea, pero ya casi al final del semestre. Y pasó que tuvimos que agregarle un op-amp nuevo, un sumador. El sumador funciona muy rápidamente, funciona de manera tal que te suma 2 señales de entrada y te las divide por 2 y además te las invierte, lo cual nos venía como anillo al dedo porque nosotros queríamos justamente hacer eso.
Entonces fue perfecto. Así que eso, en el fondo se puede, es más complicado así, pero se puede. Quizá en el futuro saco un nuevo video haciendo comparación con 3 señales, porque igual es súper interesante, sobre todo la del medio. Estos casos de orden siempre son fáciles, y de hecho hoy día lo mismo, que es súper sencillo y es súper directo. Pero este caso es más complicado. Sería quizá interesante verlo en un video, no sé, mostrártelo quizá. Algo que nos pasó a mí y a Tomás, que es mi compañero, fue que no encontramos casi nada de información en internet. Intentamos buscar por todos lados durante mucho tiempo y no encontramos casi nada. Y si bien no soy el mejor explicando y no soy el mejor hablando tampoco, y quizás la calidad del video no es tan buena, pero me hubiera encantado encontrar un video así que me diera una luz o una idea, una chispa que me dijera, bueno, los tiros van por aquí, ¿cachai? Así que nada, en verdad, gracias por ver el video. Cualquier comentario, sugerencia, reclamo, lo que sea, en los comentarios supongo. Soy súper nuevo haciendo esto, soy como mi primer video, mi segundo, si no cuento el anterior. Pero me gustaría seguir subiendo videos de este estilo. La paso bien haciéndolo en verdad y me gusta. Así que cualquier proyecto que salga, cualquier circuito que arme o lo que sea, quizás lo grabo y lo suba a modo de hobby. Y nada, así que eso. Gracias, chao.